Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me van a prestar un ratito atención a la lista, por favor? Alejandro Aguilar, Presente, profe. Posi, gracias. Barcaya Quispe, Presente, profe, presente. Posi, gracias. Carballo Sarabia, Presente, profe. Posi, Choque Ledesma, Presente, profe. Posi, Condori Marca, Herbas Herrera, Hinojosa Heredia, Presente, Inge. Posi, Huarachi Montaño, Presente, Inge. gracias. Illanes Francisco, Presente, profe. Posi, gracias. León Villarroel, Buenas noches, Inge, presente. buenas, gracias. Michelle Oña, Inge Costa, buenas noches. Puntual, Michelle. Posi, gracias. Miranda Cusi Cristian, Presente, Inge. Posi, gracias. Ocampo García, Presente, profe. Posi, gracias. Pérez Montaño, Rodríguez Corrales, Presente, profe. Posi, gracias. Rodríguez Cejas, Rodríguez Cejas, perdón. Presente, Inge. Posi, gracias. Rojas Condori, Presente, profe. Posi, gracias. Salazar Castillo, Salazar Castillo, Sigue trabajando. ¿está conectado? ¿No está? ¿Dónde estará trabajando? Siles Flores, Aquí, buenas noches. buenas, gracias. Trujillo Mamani, Zuna Laura, Presente, es una, profe. Posi, gracias. Colque Condori, Escalera Orellana, Escalera, presente, profe. Posi, gracias. Vargas Mamani Ever, Bustamante Rivas, Presente, profe. Posi, gracias. Vía Torres, Presente, profe. Posi, gracias. Aquino Limachi, Presente, profe. Posi, gracias. Kenta, Presente, profe. ya, gracias. Torrico José Luis, Presente, profe. Posi, gracias. Alguien que no haya llamado en la lista, Pérez, profe, presente. Pérez. ¿Ya? ¿Alguien más? Trujillo, presente, profe. Trujillo, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Ya. Muy bien, chicos. Les voy a compartir un rato la pantalla. Un error que casi ha sido de la mayoría
es el tema de la norma APA para la bibliografía, ¿ya? Esto es válido tanto para los de emprendimiento como para los que están haciendo proyectos de grado, ¿ya? En este caso les voy a mostrar varios métodos, ¿no? Uno de ellos es empleando el mismo Word como herramienta para poder generar nuestra bibliografía. El Word tiene una herramienta que a nosotros nos permite introducir datos de acuerdo al tipo de bibliografía que tenemos y después de eso nos genera todas nuestras fuentes bibliográficas, ¿ya? Fuera de eso, más o menos hay también páginas online y hay también páginas de donde sacamos los formatos, ¿no? Los formatos que nosotros tenemos de la norma APA para poder generar nuestras citas bibliográficas. El Word tiene un inconveniente, por así decirlo, que la versión que maneja el Word no es la última de la norma APA, por si acaso, o sea, no es la más reciente, la que se está utilizando ahora. Pero la diferencia es no en el formato, sino, no que cambie el formato de la norma APA, sino que la nueva versión tiene más opciones de bibliografía. ¿Por qué? Porque ya se utilizan más opciones, ¿no? Abel Salazar. ¿Quiénes han ingresado recién, por favor? Yo, profesor Abel Salazar. ¿O sí? ¿Alguien más? ¿Qué más, profe? Buenas noches. Buenas. Colque Kundori. ¿Alguien más? ¿Ya? Nadie más entonces. Entonces les estaba comentando el tema de la norma. ¿Ya? De esta manera vamos a ver de utilizar todas estas herramientas. La herramienta que les voy a mostrar, que es desde una página para ver formatos, uno manualmente tiene que transcribir. Lo del Word es automático, por así decirlo, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos que introducir los datos. Ahora hay páginas online, pero pucha, hay varias, ¿no? Entonces vamos a ver de usar alguna al azar y a ver cómo trabaja, ¿no? Pero generalmente yo utilizo el Word o si no utilizo el formato como tal y yo transcribo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos desde el Word, lo hacemos desde acá, nosotros en el documento que estamos manejando ahora, tenemos el sector de fuentes de información y bibliografía. Entonces, en esta parte de acá, nosotros tendríamos que ver de insertar la bibliografía. Para eso, tenemos aquí una pestaña que dice referencias en el Word y hay un sector que indica administrador de fuentes o administrar fuentes. Y si nosotros desplegamos esto acá, dice agregar nueva fuente. Si me voy acá donde dice administrar fuentes, en mi caso, en el Word que yo manejo, no sé si les va a parecer igual a ustedes. Tengo aquí ya un montón de bibliografías que yo he ido introduciendo, ¿ya? Son como ejemplos que yo he ido introduciendo para hacer la demostración del funcionamiento para hacer la demostración del funcionamiento de la herramienta, ¿ya? Pero si no les sirve, entonces lo borran, ¿no? Hay una acá que dice, por ejemplo, Sánchez Carlos Normapa 2020, que está ahorita en la lista general del Word, pero no está en la lista actual del documento, ¿no? Este de acá, por ejemplo, creo que todos ustedes deberían tener como bibliografía. Por ejemplo, esta de acá la voy a copiar a este lado. Voy a copiar y tenemos acá, ¿no? Ya lo tenemos cargado. Todo lo que yo vaya a cargar acá
es lo que se va a insertar como mi fuente de bibliografía, ¿sí? Este, por ejemplo, es un ejemplo de fuente bibliográfica para páginas web. A ver, hasta acá voy a cerrar. Y de acá tengo la opción de bibliografía. Voy a insertar bibliografía y me va a insertar automáticamente, miren, en formato de normapa esa bibliografía que yo he añadido a mi lista. ¿Ya? Esta página les decía que les voy a pasar en este momento, bueno, desde acá les voy a mandar y también se los voy a colocar en el grupo, ¿ya? Esta de acá es una página que a nosotros nos permite ver los distintos tipos de formatos. La ventaja de esta página es que el formato que maneja es según la edición número 7 de la norma APA, que es la más actual. El Word, en cambio, no maneja la versión 7, maneja la versión 6, ¿ya? Si yo quisiese insertar una nueva fuente bibliográfica, algún libro que esté utilizando, me voy a donde dice agregar nueva fuente y vamos a hacer el ejemplo desde un libro, ¿no? A ver, tengo acá, vamos a ver un libro cualquiera, no sé, a ver, de circuitos. Vamos a ver este. No sé, por ejemplo, estuviese usando este libro de circuitos, ¿no? Para mi bibliografía. Entonces, vamos a ver primero la información que nos pide el Word, ¿no? Lo primero que tengo que seleccionar es el tipo de fuente. Los formatos que maneja es si yo estoy usando un libro, si estoy usando la sección de un libro, si estoy usando un sitio web que tal vez corresponde a muchos de ustedes, ¿no? Y tengo aquí distintos tipos de formatos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy usando un libro. Entonces, aquí lo primero que tendría que hacer, me indica, hay que ponerle el autor. Entonces, yo voy a buscar acá en este libro. Y de entrada, ¿no? En realidad, me está mostrando aquí el autor, Robert L. Boylestad, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí editar. Y en editar me pide los nombres, ¿no? Entonces, Boylestad, ese es su apellido. Boylestad. Y el nombre que usa, y bueno, en realidad tiene dos nombres, es Robert L, ¿no? El primero es Robert y el otro es L. Entonces, voy a agregar, y aquí ya tengo el primer nombre, ¿no? Si el libro tuviese más de un autor, entonces lo único que tengo que hacer aquí es introducir el siguiente nombre y luego agregar. Y así voy a agregar todos los autores que correspondan al libro, ¿no? Entonces acepto, le he puesto ya el nombre. Ahora tengo que poner el título. El título es Introducción al análisis de circuitos. Entonces le vamos a poner acá Introducción al análisis de circuitos. ¿Sí? Hemos puesto el título. Vamos a seguir buscando más información. Nos está pidiendo aquí el año de edición. Entonces, si me vengo acá, editor, remisión, 12ª edición 2011, dice, ¿no? Entonces le voy a poner 2011. La ciudad de donde proviene este libro. Esto es de México, ¿no? Según lo que me están mostrando. Estado de México, Nuacalpan de Juárez. Entonces, vamos a poner aquí, ¿no? México.
Y luego le vamos a poner la editorial. La editorial del libro ya me estaba mostrando hace un momento. Es esta de acá, ¿no? Es de la serie Pearson. Es la editorial que ha elaborado el libro. Entonces le vamos a poner eso acá. Pearson. Voy a aceptar. Ahorita me está copiando aquí, ¿no? No me está copiando aquí, perdón. Esto de acá lo vamos a borrar. Y nuevamente voy a revisar acá mi administrador de fuentes. Entonces aquí tengo el que había añadido de la norma APA. Tengo el Boyle-Stat, el libro que he añadido. De esa manera, ¿no? Tengo aquí ambas bibliografías, ¿no? Entonces, si yo quiero insertar mi bibliografía, se va a añadir con eso más, ¿no? Insertar bibliografía y tengo el Boyle-Stat y tengo esto de acá que es un ejemplo de página web, ¿sí? Entonces, yo de esta manera, miren, utilizando el Word, puedo insertar más fuentes, no todas las fuentes que yo requiera. Si requiero de un sitio web, de una página web, el formato es diferente. Me pide el autor, me pide el nombre del sitio web, que lo coloque 2 veces, el año de publicación, el mes de publicación, el día de publicación y el URL, ¿no? Me pide toda esta información. Entonces, vamos a ver ahora, ¿dónde está? Aquí está. Lo que estábamos revisando hace un momento estábamos revisando esa página que les he proporcionado que es de la norma APA, que a nosotros nos permite ver ejemplos de distintos tipos de bibliografía, ¿no? Por ejemplo, acá les decía, ¿no? Esto es de la edición 7, tiene más ejemplos. Tengo libros, revistas, artículos de periódico, tesis o disertaciones. Si ustedes, por ejemplo, han utilizado, no sé, han utilizado una, ¿qué se llama? Han utilizado algún proyecto que ya se haya publicado, ya se haya hecho, lo han utilizado de referencia para hacer su trabajo, pues pueden utilizar esto, ¿no? Para mencionarlo como bibliografía. Por ejemplo, esto de acá no tiene la sexta edición, que es la que maneja el Word. Entonces aquí tenemos entrevistas, archivos PDF, canciones, apps, ¿no? Aplicaciones, videos de YouTube, si es que han utilizado. Wikipedia les había comentado, ¿no? Si bien está acá, en realidad nosotros no utilizamos Wikipedia para sacar información, ni EcuRed, ni el Rincón del Vago. Tratamos de sacar la información de nuestro marco teórico desde lo que vendría a ser, eh, o sea, libros, ¿no? O por lo menos, si es que en algún caso utilizan, puede ser también algún catálogo de alguna empresa, porque las empresas, las grandes, por ejemplo, Siemens, Schneider, los catálogos que sacan que tienen información de sus productos, tienen revisiones por si acaso. O sea, hay personas que revisan el material que se está publicando en esos documentos. Entonces, sí es información fidedigna, o sea, real, por así decirlo, comprobada. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, si yo quisiese ver de una página web, ¿no? Página web, por ejemplo. Aquí me está mostrando página web. Aquí me está mostrando un ejemplo, ¿ya? Eh, si vengo acá que dice cómo citar páginas web, vamos a abrir esto. Me va a dar el formato de cómo yo debo insertar. Y me dice acá, ¿no? Formato APA para páginas web. Entonces yo debo colocar, si es que son varios, el apellido, la inicial del nombre, apellido, la inicial del nombre, la fecha de publicación de esta información, 20 de mayo del 2020, el título del artículo de la página web con el que yo he buscado y el nombre del sitio web. Y después de eso voy a colocar el URL, ¿sí? Entonces, tengo aquí el formato y tengo acá un ejemplo, ¿no? Me está dando el nombre del autor,
la fecha de publicación, el nombre del artículo, el nombre de la página web y el URL. Entonces, aquí me da el formato. No me lo genera, pero me da el formato, ¿ya? Entonces, esta página les he pasado y como les decía, hay también sitios online, ¿ya? Para que uno pueda revisar. Como por ejemplo, no sé, podría ver de buscar, a ver, alguno. Em, Sitios online para bibliografía según norma APA. Aquí ya uno por defecto nos está mostrando, ¿no? Este es un generador automático de bibliografía. Entonces, a ver, revisemos cómo es que trabaja esto. Esto es para página web. Esto es para libros. Según norma APA. Nos está mostrando aquí, ¿no? Los tipos de formato que maneja. Por ejemplo, si yo quiero hacer de una página web, ¿no? Entonces, para hacer la página web, me está dando aquí, ¿no? El template vendría a ser como el ejemplo, o sea, de cómo nosotros tenemos que colocar. Este es un ejemplo ya armado. Y tenemos aquí la herramienta para citar, ¿no? Pero no nos pide más datos. A ver, vamos a probar con esta página. ¿Dónde está? Con esta página que estábamos manejando hace un momento. Ahí está. Ahí está, recién nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo el primer nombre, el segundo nombre del autor. Nos está pidiendo el año de publicación. Nos está pidiendo el año de publicación. Nos está pidiendo el título de publicación. La fecha que se ha hecho la publicación, ¿no? O la fecha que nosotros hemos ingresado a la publicación. Y finalmente puede completar la citación, ¿no? O sea, la cita bibliográfica. Es un generador online, no me parece mucho, pero está un poco complicado. A ver, veremos este otro. Como les decía, miren, hay varios, ¿no? No solamente es uno. Ujú. Entonces, igual acá, ¿no? Tenemos para sitios web, tenemos para libros. Entonces, como les comentaba, tenemos para sitios web, tenemos para libros, ¿no? Podríamos ir a... No, este nos va a pedir que iniciemos sesión. Hay varios. Podrían ver de intentar con todos los que estamos viendo. Acá nos está mostrando varios tipos de generadores de citas bibliográficas según la norma APA. Pero los que yo les recomendaría básicamente serían el que hemos visto, ¿no? Acá desde el Word. Solo que hay que tener un poco de cuidado, como les comentaba, porque el Word maneja la sexta edición, ¿no?
Pero normalmente ustedes de dónde van a sacar información, van a sacar tal vez de algún libro, como estábamos viendo acá, o lo van a sacar de algún sitio web, ¿no? Y en ambos casos esto sí nos permite, ¿no? Generar. Entonces, no se olviden, esto de acá nos permite desde insertar fuentes, citas, agregar nueva fuente, agregar uno, la bibliografía. El administrador de fuentes nos permite gestionar, ¿no? Si alguno ya no necesitamos, lo podemos eliminar. Esta lista de acá que vamos a ir generando es de toda la bibliografía que vamos a ir añadiendo desde acá, ¿sí? Y para insertar la bibliografía tenemos aquí la opción que dice insertar bibliografía, que como les decía, el programa nos permite hacerlo de forma automática, ¿no? Una vez que hemos introducido todos los datos. Fuera de esto, em, esta otra página que les estaba proporcionando, esta de acá, esta sí es bastante útil. En caso de que no encontrasen en el Word tal vez el formato con el que están trabajando, si por ejemplo han sacado información de algún video de YouTube, que en muchos casos han hecho eso, ¿no? Entonces entramos a YouTube, al ejemplo que tenemos de YouTube, nos va a mostrar aquí el ejemplo ya elaborado. Entramos a citar videos de YouTube y nos va a mostrar la plantilla o el formato con el cual nosotros deberíamos ver de hacer nuestro formatito según la norma APA, ¿no? Nos pide acá, por ejemplo, el nombre del autor. En este caso sería el autor del video de YouTube, ¿no es cierto, no? El nombre de usuario, y aquí se respeta por si acaso los corchetes. La fecha, el título del video. Esto de video no lo van a borrar por si acaso. Si se dan cuenta acá se mantiene con el formato, donde está el ejemplito. ¿No? Se mantiene con el formato, dice video, ¿no es cierto? Archivo de video. Después de eso viene el URL, ¿no? O sea, la dirección del video de YouTube de donde han sacado la información. Entonces, yo les recomiendo que hagan esto con todos los libros, porque el Word, y mejor si lo hacen a través del Word, porque no solamente les va a servir para fuentes de información y bibliografía. Una vez que en el marco teórico yo coloque la teoría en el capítulo 2 que estoy utilizando para la elaboración de este documento. Esa teoría en algunos casos si es redactada, bueno, si sale de sus propias palabras o están haciendo un resumen, no es necesario que pongan la cita bibliográfica, no la bibliografía, sino la cita. En cambio, si ustedes agarran y copian y pegan el párrafo, no sé, he sacado información del concepto de un contactor, por ejemplo, ¿no? Pues voy a hacer una copia textual de ese párrafo, pero la bibliografía ya le he añadido acá. Insertar la cita nos permite colocar en el párrafo la cita bibliográfica. La cita bibliográfica, por cierto, no es lo mismo que la fuente de información en bibliografía, ¿no? Aquí ponemos de forma genérica, en cambio, en la teoría, cuando nosotros colocamos esta información, como les comentaba, que podría ser copiada y pegada, así de forma textual, entonces yo podría utilizar, si he sacado eso del boil stat, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que estábamos viendo hace un momento. Entonces, inserto y me va a poner la cita bibliográfica, ¿no? Esto es una cita y esto es la fuente bibliográfica. Si se dan cuenta, no es lo mismo, ¿no? No tiene la misma presentación. Incluso acá, si es que yo he sacado de alguna página en particular, puedo también especificar, ¿ya? Entonces, de alguna manera, miren, es bastante conveniente que ustedes lo hagan desde el Word, ¿no? Porque así ya van a tener todo hecho y para ustedes va a ser más sencillo. Generalmente el problema que ustedes han tenido con los perfiles ha surgido a razón de esto, ¿no? O sea, de que si bien se les ha proporcionado el formato, no han tenido, no lo han llenado correctamente, ¿no? Básicamente. Pues algunos sí, efectivamente lo han llenado, pero en su mayoría no lo han llenado como debía de ser, ¿ya? Entonces, van a utilizar el Word para poder generar su bibliografía. Les he mandado al grupo de WhatsApp esta página web, ¿no?
Les he mandado también ahorita al chat del grupo la página para que ustedes puedan ver de insertar, ¿no? Puedan ver de insertar sus fuentes. Hasta acá me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, quisieran que les repita algo. Buenas noches, Inge. Buenas, buenas. Inge, pero eso, cuando le vayamos presentando o algo, Inge, nos va a ir corrigiendo, ¿no ve usted? O directamente tiene que estar bien, digamos así. En realidad, si lo hacen Claro, desde el Word, Reinaldo, claro que les voy a sí, ir corrigiendo. Vamos a tener etapas de revisión, ¿no? Como por ejemplo el capítulo 1, ustedes ya me están presentando la siguiente semana. Entonces, como hemos ido trabajando, el trabajo es casi individualizado, si se han dado cuenta. O sea, es por proyectos, traen su trabajo y con ustedes mismos vamos corrigiendo, ¿no? Entonces, lo mismo se va a hacer para esto. Pero si te das cuenta, Reinaldo, al momento de usar el Word, si tú introduces bien tus datos, no te va a botar con errores, ¿no? O sea, ya tiene el formato cargado el Word de la norma APA. Es solamente que tú pongas la información. Entonces, no habría mucho error en eso. Pero sí, o sea, evidentemente les voy a guiar, les voy a seguir corrigiendo a medida que vayamos avanzando. En lo que yo les vaya pidiendo las tareas de avance del proyecto, ¿no? ¿Está bien? está bien, Inge. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, tenga alguna pregunta? Profe, Mande. quería consultar. El formato APA obviamente tiene diferentes ediciones o, a ver un ratito, ediciones siempre que es. Sí, Sí, entonces, por ejemplo, estaba viendo en la quinta edición en el sitio web, por ejemplo, para poder una bibliografía de sitio web. En la quinta edición nos pide, bueno, mes, año, día en que se ha publicado y también las fechas, el día en que se ha realizado la consulta. el día que tú has Eh, ingresado, correcto. sí, entonces, ¿hubiera alguna dificultad si utilizo la quinta o la sexta edición, profe, al Mm, momento de presentar la bibliografía? sí, desde la quinta edición hasta la sexta sí hay variaciones. Entonces, desde la sexta hasta la séptima edición tendrías que utilizar. De la sexta a la séptima edición, los formatos de libro, página web, no ha cambiado, ¿ya? Pero la séptima edición tiene más variedad porque en la actualidad tenemos más plataformas, ¿no? Con el tema incluso de manejo de redes sociales, tenemos más acceso a información, ¿no? Entonces ha generado la norma PAM más formatos, más plantillas de formatos, justamente para este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones. Por ejemplo, la sexta edición maneja sitios web, pero no tiene un formato específico para videos de YouTube, por ejemplo, ¿no? Que en algunos casos ustedes, por ejemplo, incluso han hecho consultas, ¿no? Videos de YouTube para ver cómo trabaja, qué es lo que hace la máquina o alguna máquina parecida a la que ustedes están haciendo. Entonces, tendrías que utilizar la sexta edición o si es posible la séptima, ¿no? La sexta, como les decía, el Word ya viene cargado, ¿no? Ya lo viene cargado directamente en el programa. Y la séptima, que es la más reciente, desde esa página que les he pasado podemos ver la plantilla, el cómo nosotros armamos, y aparte de eso vemos ejemplos, ¿no? Ejemplitos de cómo se ha llenado. ¿Está bien, Eloy? Sí, profe, gracias. Simplemente, tal Para, vez, para aclarar, ¿no? mm, sí, tal vez tuviera la duda porque, bueno, el Office que tengo es del 2010. La séptima edición yo creo que está en las últimas versiones de Office, ¿no, profe? No, tampoco, Eloy. O se puede actualizar, profe. No, aunque actualices tu Office, no les recomiendo. Por ejemplo, yo tengo
en mi Office tengo el 360 en su versión 2021. 2021 es. Entonces es actualizado mi Office. Pero aún así maneja la sexta edición. La razón no sabría por qué. O sea, por qué sigue manteniendo la sexta si actualmente ya está la séptima. Lo que pasa creo que los programas compran las licencias para utilizar y esto como es una norma, la norma se compra. Entonces han debido comprar la sexta edición y debe costar caro pues la séptima, entonces se han quedado con la sexta nomás. Y eso es porque, según lo que hemos visto, por ejemplo, hay páginas como esta página donde yo les estoy mostrando, en donde de forma gratuita yo tengo la plantilla, el formato para armar mi bibliografía. Y hay sitios web que me generan también las citas bibliográficas o la bibliografía como tal, ¿no? Entonces, tal vez por eso no lo han hecho, pero por más de que actualices, a lo sumo vas a llegar a la sexta edición, no vas a llegar a la séptima. Listo, profe, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? La siguiente semana estamos haciendo la revisión y ustedes están haciendo la entrega del capítulo 1 por si acaso. Ahorita la sesión la estamos grabando. Más tarde les voy a subir el enlace de la grabación y ya les he pasado también al grupo el enlace de esta página, ¿no? Que les decía que nos muestra varios ejemplos. Algo que podrían hacer y que en algunos casos ocurre, aunque no es muy frecuente, pero la norma APA también permite hacer esto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a ver, me voy aquí a insertar cita, voy a agregar una nueva fuente. ¿Qué pasa si el libro no tiene o no cuenta o es un poquito antiguo y no tiene muy claro el lugar de edición o el libro que estoy utilizando, ¿no? Entonces, se puede colocar abreviaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el libro se haya hecho de forma digital, pero no tiene editorial, o no tiene una editorial que se pueda ver, verificar en el libro, ¿no? Entonces, hay siglas, ¿no? Entonces, se le pone, por ejemplo, el SE. ¿Qué quiere decir SE sin editorial? ¿Sí? Podría ser lo otro que les decía, ¿no? Que en algún caso no encontremos, por ejemplo, el tema de la información de la ciudad donde se ha hecho la publicación del libro, ¿no? Entonces se le puede poner, por ejemplo, SLE, sin lugar de edición, ¿sí? Entonces, en algunos casos no saben qué poner y por eso no ponen directamente la bibliografía, pero es porque no encuentran esta información. Entonces, podrían ponerlo de forma resumida, solamente en el caso que no haya. Porque generalmente, así como les he mostrado, si yo tengo un libro, el libro me muestra, ¿no? El nombre del autor, tengo el título del libro, me muestra el año de edición, tenemos la editorial, ¿no? En este caso, este libro es de la serie Pearson, ¿no? Es una editorial bastante grande, ¿sí? ¿Está bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda más, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Tal vez quisieran que les repita. ¿Negativo? Y bueno, che, Dime, José, te escucho. mi consulta sería lo siguiente, Inge. No sé si no he podido comprender esa partita. Por favor, la aclaración. Del marco teórico, digamos, en el caso mío, mis tableros didácticos. Entonces, en el marco teórico, por ejemplo, voy a tener un contactor, digamos. Entonces, del contactor, la información voy a subir a la bibliografía, de dónde estoy sacando el contactor o cuál es su función del contactor, más o menos. Eso es mi duda, profe, eso. Ya. Una vez que, por ejemplo, como les decía, ¿no? El caso
del contactor, la información se puede sacar de un catálogo. El catálogo lo sacamos de las empresas. Las empresas grandes, como les decía, tienen, ¿qué se llama? Tienen revisores, personas que revisan, no hacen publicaciones así nomás. Entonces, los catálogos se considera como información que sí se puede utilizar. Entonces vos vas a agarrar de Siemens, por ejemplo, ¿no? El contactor está ahí, sacas la información y la información que tú vas a colocar acá en el documento, ¿dónde está? En el capítulo 2 decíamos, ¿no? Entonces van a colocar, no sé, contactor, ¿no? Entonces voy a colocar aquí la información del contactor. Le puedo poner aquí un ver anexo para ver la imagen de ese contactor. Y acá abajo voy a poner la fuente. Esa fuente de dónde sale, ¿no? Si esa información de mi contactor, no sé, yo la he sacado del Boile-Stat, les decía, ¿no? Hay dos formas de insertar la bibliografía. Insertar bibliografía, que es para acá abajo, para fuentes bibliográficas, es para esta parte. Y lo otro que es la cita, o sea, que es de dónde yo estoy sacando. Entonces yo tengo acá el libro o el texto que he sacado del libro. Y aquí en la parte inferior voy a colocar desde insertar cita de dónde he sacado. He sacado de este libro, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a insertar la fuente. Eso pero es para el capítulo 2, ¿no? Por eso les decía, lo ideal sería que ustedes vayan cargando acá, ¿no? En agregar nueva fuente, vayan cargando toda la bibliografía que ustedes están utilizando. Porque una vez que la tengan, en fuente bibliográfica solamente es insertar. Solamente van a insertar la bibliografía desde acá. Y de la teoría que vayan extrayendo de esos libros que ya los han cargado al Word, solamente va a ser colocar la fuente de la cita que ustedes están sacando. Ese debería ser el procedimiento, ¿no? Para elaborar el capítulo 2. Esta parte es importante por lo que les había comentado, ¿no? El tema de plagio. Nosotros en este tipo de documentación, si utilizamos algo que no hemos elaborado nosotros, entonces sí tendríamos que ver de colocar la cita, ¿no? Porque no es nuestra información. No está mal usar, lo que está mal es usar y no poner referencia. Eso se conoce como plagio, ¿ya? Entonces, lo primero, y José, la recomendación sería que ustedes coloquen toda la bibliografía a medida que vayan buscando la información. Y han visto, ¿no? Una vez que ya tengo todo cargado, es insertar nomás. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, tenga alguna consulta? Profe, sobre la misma pregunta que hace sobre los, ¿qué se llama? Del contactor, sus manuales, me dijo, no, profe. Sí. Entonces, eso ingresaría, bueno, para poder insertar en la bibliografía, ¿bajo qué, o sea, qué fuente bibliográfica estaría entrando? La fuente bibliográfica, el catálogo tiene título. Tiene por ahí Mm, autores. En realidad, estos libros que normalmente sacan como manuales, dependiendo de la empresa, puede que tenga autor, ¿no? Algún trabajador de la empresa, tal vez, ¿no? Que ha ayudado a hacer la publicación. Y en algunos otros casos no tiene, ¿no? Entonces, ¿quién entraría, por ejemplo, como autor? Entraría el nombre de la misma empresa, porque la empresa se está haciendo cargo de la autoría de la información que están publicando, ¿sí? Entonces, la información se puede sacar. Ahora, en este caso, por ejemplo, estos libros puede que no tengan una editorial, entonces, y tampoco tengan lugar de publicación. Entonces ahí es donde entra lo que les decía, ¿no? O sea, yo al momento de insertar la fuente, en tema de ciudad le voy a poner SLE sin lugar de edición, aunque normalmente por ejemplo, esto yo manejado con marcas de productos, por ejemplo, en el caso de rodamientos, ¿no? Es un ejemplo que yo he manejado. En México tienen de SKF, los rodamientos SKF, tienen su propia página, ¿ya? Entonces, ellos producen su propia información, sus catálogos. Entonces, tienen lugar de edición, eso se hace desde México.
No tiene editorial porque no los llegan a imprimir a través de editoriales. Entonces aquí entraría SE, sin edición, sin editorial, perdón. ¿Sí? Si me voy a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos también tiene en California, creo que es, distribuidores de este producto, ¿no? Y ellos tienen igual sus propios manuales. Entonces la ciudad en ese caso cambiaría. Entonces la información se puede sacar. Y en el caso del autor, como les decía, algunos manuales ponen algunos de sus trabajos, ¿no? Algunos ingenieros, no sé qué han hecho estos libros. Entonces sí tienen. Y en algunos otros casos no tienen, ¿no? Entonces, quien se hace cargo de la autoría es la misma empresa, ¿no? En este caso, si es SKF, si es Schneider, si es Siemens, ¿no? No sé si con eso he contestado tu pregunta, Eloy. Sí, profe, ya le entendí. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda, tenga alguna consulta, alguna pregunta más? ¿O algo que quieran que les repita? Dime, Cristian, a duras penas te escucho. ¿Cuál sería, digamos, la información? Por ejemplo, en Internet hay, digamos, Word, PDF, eso es igual, digamos, es tu editorial, digamos. Eso igual sirve. No, no son libros, No te estoy escuchando. PDF, Word. No te estoy escuchando bien, Cristian. Si puedes acercar un poquito más el micrófono a tu boca para poder hablar, por favor. A lo que he entendido más o menos, a ver, de lo que estás preguntando es, Preguntaba si digamos en el internet yo busco, hay PDFs, Words, o sea, información, digamos, o sea, que puedo recolectar y digamos, estos no son libros, digamos, solamente son publicaciones en PDFs, pero también tienen, digamos, ¿no? ¿Quién ha hecho, digamos, ese información? Eso también sirve como libro. si no tiene autor, no tiene editorial, no sabes de dónde está proviniendo la información, entonces no es una fuente confiable. Por eso les decía, en muchos casos, Wikipedia, Correo, Rincón del Vago, de donde podemos bajar información, no son buenas fuentes, no son fuentes confiables, porque yo, por ejemplo, podría agarrar y en Wikipedia puedo hacer una publicación sobre el concepto que yo tengo de algún contactor. Entonces, no hay quien haga una revisión de esa información. Entonces, no sabemos si está bien lo que yo estoy diciendo o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el libro que yo les estoy mostrando es un libro en PDF que lo he descargado de internet, pero es un libro completo, ¿no? Como les mostraba, es un libro que tiene título, tiene autor, tiene editorial, ¿no? Tiene toda la información. Y aún así sigue siendo un libro descargado, un PDF descargado de internet. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si la información no tiene autor, no tiene nada, no sé exactamente, es una página, como quien dice, patito, digamos, ¿no? No es una página confiable de la que estoy sacando, entonces no es información que pueda utilizar. Y hay que tener cuidado porque incluso ustedes podrían errar. Esa información van a utilizar posteriormente como conocimiento para exponer. Entonces, por ahí el concepto no está bien. Y al momento de que ustedes defiendan, les van a decir, ¿no? Los tribunales, no, discúlpame, pero el concepto de lo que tú estás diciendo no es ese, es este otro, les van a decir. Entonces sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Al ver de dónde estamos sacando la información. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Profe, Mande. y yo creo que todo esto nos va a tener que explicar siempre en la presencial, profe, con nuestra computadora. Ahí vamos a poder un poquito más captar, porque en virtual no se puede.
Esto se está grabando, más bien así grabado tienes la opción de ver con detalle. Tal vez esto que he grabado lo van a repasar, van a intentar hacer ustedes y con dudas en clase vamos a hacer. Cuidado, Kenta, y en la clase estés tratando de hacerlo como si no hubieses revisado nada y de cero, digamos, ¿no? Justamente por eso estamos viendo esto ahora, porque ahora se está grabando en la clase virtual. Entonces traten de revisarlo, ¿ya? Traten de revisarlo y las dudas, si es que no han podido cargar o han tenido o no saben cómo cargar algo de información, entonces ahí yo les voy a colaborar, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Quiénes han llegado atrasados? ¿Quiénes han ingresado retrasados? Hay algunos que han ingresado un poco tarde, ¿no? No hay nadie. Profe, llamado lista, perdón. Claro que sí. ¿Cuál es tu apellido? Profe, he ingresado, Herbas, profe, he ingresado 7:40, profe. Retraso. Marihuana. Ya, está bien, pero por lo menos retraso, ¿no? ¿Alguien más? Profe Ever Vargas. El marihuana ha ingresado 7:40, profe, eso va a tomar atento, porque ahorita es las 7:30. Perdón, profe, 6:40. Ya fumó, ya fumó. No le digan así al Brian. Ya, ¿alguien más por ahí? ¿Ya? Entonces, vamos a quedar hasta acá, chicos. Les mando un saludo bastante grande. La siguiente semana estamos presentando impreso, por si acaso. El día miércoles, absolutamente todos ustedes tienen que presentar el formato impreso de la tarea que les he dado, ¿no? Prácticamente es el capítulo 1. Y la revisión la vamos a hacer hasta la siguiente clase, pero yo voy a recoger de todos ustedes el documento de entrada, ¿ya? Entonces, ya hemos tenido este problema el anterior semestre y ahora hay que tener mucho cuidado con esto. No pueden llegar tarde y aparte de eso, cuidado y estén diciendo, no, no me he olvidado imprimir, tengo que ir ahorita. Ya no hay permisos, se tienen que traer todo ya listo, ¿no? Y tenemos las primeras horas, justamente por eso les hago la recomendación. Entonces, bueno, quedamos hasta acá, les mando un saludo grande. Tienen todavía clases, yo también tengo. Que tengan un buen descanso y nos estamos viendo la siguiente semana. Vayan a la Virgencita de Urcupiña, porque la siguiente semana ya son las fiestas. Vayan a encomendarse para que les vaya bien en su defensa. Que les vaya bien, chicos. Un saludo grande. Positivo, Inge. Posi, posi. Chao, chao, profe, se cuida. Nos vemos. Chao, chao. Posi, gracias. Hasta luego, profe, no te olvides el video. Sí, sí. Inge, Inge. Hasta luego, Inge.